colocar el nombre completo y el curso al cual pertenecen para hacerle la debida asistencia. Entonces, no se les vaya a olvidar. Profe, ya lo abrí. ¿Lo puedo compartir? Por favor. Vale. Profe, ¿sí se escucha? No, no se escucha. Entonces, déjame ya empezamos porque si no se nos hace tarde con la clase. ¿Te parece? No, espera, es que me habían sacado. No sé si me salió o me sacaron para otra vez. No, dejemos así porque mira la hora que es y el tiempo nos apremia hoy, debido a Listo. que pues se entenderá que tenemos poco tiempo. ¿Listo? Entonces, buenos días, queridos estudiantes del Colegio Los Naranjos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema que es el que hemos venido abordando estas últimas sesiones, que básicamente es el neoliberalismo, ¿cierto? La sesión anterior hablamos sobre un contexto histórico frente a lo que era el nacionalismo, los procesos de imperialismo y cómo se daba la Primera y Segunda Guerra Mundial y cómo eso va a influir o va a llegar para que el neoliberalismo se empiece a expandir mucho más. Entonces, habíamos quedado en la clase pasada que terminada la Segunda Guerra Mundial se crean unas supranaciones, que son unas organizaciones no gubernamentales que las empresas, las naciones poderosas, las potencias, van a crear para crear un tipo de sostenibilidad pacífica en el mundo. Es así que se crea el Fondo Monetario Internacional, el UNICEF, la ONU, ¿cierto? El Banco Mundial, que son entidades que van a empezar a buscar, a mirar cómo empezar a organizar la economía y la dinámica global que se va a dar. A la par, digamos que el mundo también va a estar un poco corrompido o va a estar un poco denso frente a lo que va a ser dos potencias, en este caso Rusia y Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, desde ahí vamos a empezar a retomar. Entonces, la foto de nuestro colegio de fondo, que todavía lo añoramos. Un saludo aquí desde el bilingüismo, de los políglotas, entonces para todos ustedes y empezamos. Listo, entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Las lecturas que yo les he compartido hablan de un autor que se llama Pierre Bourdieu, un gran pensador de ciencias sociales, y él define que el socialismo tiene la tendencia como favorecer la separación de la economía de las realidades sociales. Realidades sociales, entendido que no todos los países tienen la misma dinámica política, social ni económica, y el neoliberalismo busca estandarizar todo eso. Entonces, por eso es que se habla de unas realidades sociales, ¿cierto? No es lo mismo estudiar aquí en Colombia y tener un empleo aquí en Colombia que tenerlo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Listo. Ahora, primero los antecedentes. ¿Qué va a pasar? Pues entonces de los antecedentes ya lo hemos visto, entonces que a partir de la crisis económica de 1929, digamos Estados Unidos y todo el mundo va a tener una gran recesión económica, el mundo se va a sacudir fuertemente, ¿cierto? En ese caso, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Europa, ya les había comentado en la clase pasada, empieza a reconstruirse debido a que pues tuvieron un fuerte choque militar y entonces Latinoamérica va a tener un proceso ¿cómo le digo yo?, de participación, ¿cierto? En ese caso entonces se crea la ICI,
o es una industrialización por sustitución de importaciones, y es decir, que Latinoamérica va a empezar a ganar un poco de protagonismo, ¿cierto? Apoyado también, digamos que por un poco de las dictaduras militares que se van a dar en esa época. Entonces, ¿qué van a hacer los países latinoamericanos? Van a empezar a cerrar sus fronteras económicas, ¿cierto? Lo que se conoce como el proteccionismo, y van a crear su propia economía, van a proteger sus economías. Entonces creaban subsidios, hacían que los productos que venían del extranjero fueran, les cobraban un poco unos aranceles o unos impuestos, para que no llegara tan fuerte al país, para que no compitiera con las empresas locales. Entonces, por eso se llama proteccionismo. Entonces, ¿qué pasó de eso? Entonces, esas empresas locales se van a empezar a fortalecer y hay un incremento en el empleo, y van a empezar a crear nuevas empresas, ¿cierto? Pero recuerde que hablamos la vez pasada, anteriormente, hace 5 minutos, de las realidades sociales, pero no todos los países latinoamericanos tenían esa misma condición. No es lo mismo hablar de Colombia que hablar de Perú en esa época, o de hablar de Argentina, o hablar de Brasil, ¿cierto? Cada uno son unas particularidades totalmente distintas. Entonces, Latinoamérica va a empezar a tener esa situación. Entonces, Latinoamérica va a encerrarse económicamente a ese mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues entonces, los países, como le cerraron las fronteras económicas a las grandes potencias, ¿cierto? En este caso, Estados Unidos, los productos que llegaban de allá llegaban con un precio exorbitante. Un ejemplo, usted podía traer una nevera de Estados Unidos, a usted le cobraban 50% del valor en impuestos. Entonces no era rentable que usted trajera una nevera o ropa de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hacía? Pues consumía el producto local. ¿Qué va a pasar con ese problema? Pues ese problema va a ser que el aumento de la inflación o el incremento de la deuda externa. Como los países se cerraron a sus fronteras económicas, ¿cierto? Y pues apoyado también a una circunstancia política que se estaba viviendo en la época de 1970, que son unas dictaduras y unos procesos sociales. Entonces, cada país va a luchar independiente por esa economía, por ese proceso, y va a crear que su economía no empiece a producir. ¿Por qué? Porque si nosotros le cobramos los impuestos a los extranjeros, al producto extranjero, pues de la misma manera nuestros productos, cuando salgan, pues van a recibir el mismo factor. Entonces, si nosotros le cobrábamos a los carros por venir, por eso en 1970 muy poco carro llegó a Colombia, ¿cierto? Pero los que producíamos entonces, pues papa, pues esa papa o ese bulto de papa, si lo sacábamos, nos iban a cobrar unos impuestos bastante fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues entonces los países, económicamente, no van a tener una solvencia económica, ¿sí? Digamos que también van a llegar entonces muy poco la inversión extranjera va a llegar al país, ¿cierto? Y se van a construir los monopolios. Entonces, aquí chévere hablar esta palabra de monopolios, porque entonces se puede definir que para 1970, pues usted no conoce otra gaseosa que no fuera Postobón. Eso es un monopolio. Pan Coma Pan, ese es otro monopolio. Ramo también era otro monopolio. Entonces, las empresas locales, como no había diversidad de productos ni de empresas, pues se crearon unos monopolios o unas grandes empresas que acaparaban todo el mercado. Es el caso, por ejemplo, el grupo EPM, del grupo Bavaria, ¿sí? Entonces, ahora van a entender por qué esos grupos o esos monopolios se han mantenido, claro, porque no llegaba otros productos a este lado. Entonces, en el caso, digamos, de algo que ustedes van a empezar a probar más adelante, es de la cerveza. Si usted va a Estados Unidos, cada estado en Estados Unidos produce su propia cerveza y tiene su cerveza, ¿cierto? Aquí en Colombia, ¿quién es la única que produce cerveza? Bavaria. ¿Esto cómo se llama? Pues un monopolio, ¿cierto? Pues eso va a generar que en nuestro país se generen los monopolios. ¿Qué va a pasar? Entonces, toda esa cuestión económica pues va a empezar a repercutir en la economía latinoamericana, ¿cierto? Y entonces Estados Unidos se va a ver bloqueado y decir, hey, caramba, ¿cómo así que mi backyard, digan, o mi patio trasero, ¿cierto? No me está colaborando. ¿Se acuerda que creo que con ustedes hablé una vez sobre eso? Estados Unidos siempre nos tiene ahí como la novia fea que nunca va a visitar, ¿cierto? Entonces ahí nos tienen. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con la definición del neoliberalismo? Entonces dice que es una doctrina política y económica. Entonces, como eso fue creado en Estados Unidos para empezar a darle unas soluciones al problema
económico reciente que se va a empezar a dar, porque pues digamos que para 1970 empieza el auge del petróleo, ¿cierto? Entonces el petróleo va a ser como fuente de ingreso, va a ser brutalísimo, grandísimo, entonces el valor va a ser grandísimo y las economías van a empezar también a colapsar. Es algo parecido a lo que está pasando en estos momentos con la economía mundial. Entonces Estados Unidos dice, hey, caramba, tenemos que organizarlos. Entonces, ¿por qué se dice que es una doctrina? Porque es un conjunto global de concepciones teóricas, ¿cierto? Que se dan como verdaderas, ¿cierto? Y sobre eso ya no se va a poder cambiar. Por eso se llama, por eso es una doctrina, o lo definen como una doctrina. Entonces todo el mundo cree que el neoliberalismo es bueno y punto final, ahí me quedé. Entonces Colombia va a asumir ese neoliberalismo y Latinoamérica va a empezar a tomar eso como una verdad absoluta. Por eso se llama una doctrina. ¿Cuál fue el objetivo entonces del neoliberalismo? Ah, pues a ellos los americanos, definieron que era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países, ¿cierto? Y aumentar las riquezas, ¿cierto? ¿Y cómo va a cambiar, cómo aumentar esas riquezas? Pues según en teoría, lo que define el neoliberalismo es que el Estado es benefactor, ¿cierto? Y eso hay que cambiarlo, hay que quitarlo. Es decir, el Estado no tiene que responsabilizarse de muchas cosas. El Estado solamente se dedica a sus, cuestiones políticas y no económicas, ¿cierto? Y define entonces que la reducción del Estado, ¿cierto? Debe ser mínima, empezar porque el Estado no puede ni tiene la injerencia en la economía, ¿cierto? Porque para eso van a estar las grandes normativas mundiales. Entonces, el Estado le dicen a los estados que no tienen que intervenir en economía, ni en políticas económicas, ni nada, sino que es dejar solamente que las empresas empiecen a producir para una mayor riqueza, ¿cierto? Entonces, un ejemplo como para que me entiendan un poco más, el Estado es la mamá, ya que estamos en el mes de la mamá y ayer fue el día de la madre. Oiga, hagamos por favor, voy a hacer un paréntesis aquí. A todas sus queridas mamacitas, por favor, me le dice que feliz día. Un abrazo para ellas, unos seres lindos y excepcionales. Entonces, el Estado es eso, es la mamacita, ¿cierto? Es aquel ser que va a proteger a sus conciudadanos. ¿Qué le dice el neoliberalismo? Dice, no, déjelo solito que él puede. Y entonces, ¿qué va a hacer el neoliberalismo? Le va a decir a la mamita, deje que ese chino puede solo. Y en ese orden de ideas, pues él tendrá que defenderse. ¿Sí? Entonces, nos Profe, mi mamá quita. dijo que gracias. Que recibió Gracias, no, lo mismo, felicitación. hermano. Gracias, no, un abrazo de verdad para todas sus mamitas, hermano. Entonces, el Estado ya no es la concepción de mamá, se le quita ese papel. Y al quitársele ese papel, claro, entonces nosotros quedamos desprotegidos. Eso es lo que busca el neoliberalismo. ¿Cuáles son las características? Dice promover la libre competencia económica, apertura comercial. ¿Qué es la libre competencia económica? Hermano, que las mismas empresas pongan las leyes y las normas como ellos quieran ponerlas. Es decir, hablemos otra vez con sus mamás, de sus mamitas. Su mamá antiguamente iba al mercado, ¿cierto? O al Restrepo, digamos, pongámoslo un ejemplo cotidiano, y va y pregunta, bueno, ¿cuánto valen estos zapatos? Entonces, sí, este zapatico vale 50.000 pesitos. Entonces la mamita le dice, uy, no, pero bájele, yo tengo 45.000 pesos. El señor antiguamente decía, bueno, sí, bueno, está bien, lléveselo, ¿cierto? No, ahora hay una competencia económica y usted ya no puede pedir rebaja en el Éxito, en Bershka, en Bicool. O sea, en Bicool te cobran un pantalón en 70.000 pesos y tú no puedes decir, hey vecino, ¿será que tengo, déjemelo en 50? No, allá te lo dejan 70 y punto final. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a empezar a hacer las leyes y la creación de sus precios. Entonces el Estado no tiene por qué intervenir. Si una empresa quiere colocar un jean en 300.000 pesos, pues el neoliberalismo dice, sí, claro, porque está generando riqueza. ¿Para quién? Ah, pues así entramos a definir para quiénes van a generar ese tipo de riqueza, ¿cierto? Y hay otra cosa que se habla de la apertura comercial y la cooperación internacional. Más adelante lo vamos a ver qué es la cooperación internacional. Pero entonces lo que se define el neoliberalismo es que usted, ¿sí? Es un ser individual. El neoliberalismo por eso es tan enemigo del comunismo, ¿cierto?
porque el comunismo pues, viene de la palabra del común, ¿cierto? Para todos. Y el liberalismo lo que define es que usted debe apropiarse de la riqueza, pero la suya, la de usted, la del empresario, ¿sí? No la de todos. Entonces, por eso es que hay como la gran diferencia entre esas dos cosas. Entonces dice, mire, ahí lo dice, mire, reemplazar la visión comunitaria y colaborativa de la sociedad en un país, ¿cierto? Entonces, ahí ya le cambian a usted el concepto de ser solidario. El mismo neoliberalismo le dice, usted ya no es solidario, usted ya tiene que velar por sus intereses. Y volvemos al tema, relacionémoslo con lo que está pasando en estos momentos. El coronavirus, Avianca. ¿Se acuerdan hace unos meses cuando el problema con los llanos orientales, Avianca qué hizo? Avianca dijo, oh, no, señores, yo les voy a bajar los precios para que puedan dirigirse allá. ¿Qué hizo Avianca en ese momento? Aumentó el valor del tiquete, ¿cierto? Pues estaban pensando en ellos mismos, ¿cierto? Pero ahora que entraron en reestructuración, ahora sí dice, ay, no, pueblo colombiano, estoy quedándome pobre, venga, colabóreme. ¿Por qué? Porque ya no existe la visión comunitaria ni colaborativa para ellos. Ellos buscan es que generar ingresos y riquezas para ellos. ¿Qué otra cosa dice el neoliberalismo? El gasto público, reducir el gasto público, que esa era la tarea que tenían que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice el Estado, el neoliberalismo al Estado? Usted no puede estar gastando plata en cosas banales en la sociedad. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer es que privatizar, y creo que eso lo habíamos dicho en la clase pasada. Ahí es donde viene el concepto de la privatización. Entonces, les voy a poner otra vez el ejemplo de la mamá. Entonces, como la mamá no pudo educar al niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Entonces le paga a alguien para que se lo eduque. Tome, edúqueme al niño y yo le pago eso por usted. Si el chino salió bien, pues bien. Si el chino salió mal, ¿la culpa de quién es? De usted, porque yo le pagué fue a usted. Entonces, mire cómo se va quitando esa responsabilidad del Estado colombiano. Entonces, la educación y la salud se fueron quitándose la responsabilidad del Estado colombiano y se la asignaron a un particular. Es como si la educación, vuelvo y le digo, si la educación de su casa, su mamá le dice, no, pues vaya que lo eduque la vecina, para eso le pago. No, la responsabilidad tiene que ser del Estado, pero pues el neoliberalismo define todo lo contrario. Frenar el poder político y económico de los sindicatos. Algunos me escribían ahí también la palabra sindicatos. Claro, ¿qué pasaba con los sindicatos? Pues es que los sindicatos, en última, lo que se pretendió hacer con los sindicatos cuando se fusionaron y cuando empezaron a crecer, fue buscar el beneficio común de los, ¿de quién? De los empleados, es decir, que los empleados tengan unas condiciones dignas de trabajo. Y el neoliberalismo dice, no señor, eso no se puede ser así. Y dice privatizar empresas y servicios públicos. Claro, es que si usted quita ese negocio, pues usted se lo va a dar a un privado que puede lucrarse frente a eso. ¿Y ahí qué va a hacer? Generar riqueza. Entonces, ¿cómo inicia toda esta cuestión? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto y por qué nace el neoliberalismo? Pues ya lo hemos visto, entonces que Latinoamérica estaba teniéndose un proteccionismo en cada uno de los países y lo que pasa es que el Estado norteamericano, digamos, Estados Unidos y Canadá y otras potencias se dieron cuenta que, oiga, ¿cómo así que mi economía está fallando? Si es que estos señores no me están colaborando. Entonces, ¿qué hizo? Entonces se puso serio y dijo, vamos a frenar a Latinoamérica y los vamos a tener que incluir en este proceso económico porque es que yo solo no puedo. ¿Por qué? Porque es que en el otro lado del charco, o sea, pasando el Atlántico, está Europa y Europa está en otro concepto, en otra historia totalmente distinta económica, porque ellos sí se están interrelacionando entre ellos. Latinoamérica no, Latinoamérica cada uno es por su lado aparte. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces el Fondo Monetario Internacional sacó a los países latinoamericanos. ¿Y por qué los sacó? Pues porque como eran incapaces de producir gran capital, ¿cierto? Interno, la mala administración de los líderes hizo que esos países o nosotros nos quedara grande pagar la deuda externa. ¿Y la deuda externa qué es? Pues como usted es un país y usted necesita generar unos ingresos, ¿cierto? Para reactivar la economía, pues usted necesita pedirle plata a alguien. ¿Y a quién le va a pedir la plata? Pues al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Cuando ellos le prestan plata a uno, ellos le dicen, yo le presto, pero usted tiene que activar estas leyes o estas normas, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos tuvo que frenar a Latinoamérica de esa manera. ¿Para qué? Para que la economía de ellos y el proceso del neoliberalismo
empezar a ser más fuerte, porque si no, ellos se iban a acabar. Y pues tienen al otro lado a la Unión Soviética, que se está haciendo cada día más fuerte. Entonces esa guerra económica va a ser muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues tenemos unas cuestiones acá. ¿Qué pasó? Entonces, lo que les decía, mire, los países latinoamericanos tenían unas nuevas condiciones, ¿cierto?, de política interna que acogerse, ¿cierto? Entonces, ahí los van a frenar, ¿cierto? Entonces, tuvieron que aplicar políticas muy duras, ¿cierto?, de austeridad. Entonces, todos los beneficios que teníamos nosotros empezaron a quitarlos. Así que más adelante lo vamos a ver con la cuestión de César Gaviria, ¿cierto? Entonces empezó a existir un proceso de desempleo, de redistribución, pero esto se da es porque se está dando en el mundo una dinámica totalmente distinta entre Rusia, ¿cierto?, que también se está dando cuenta como que la cuestión no va, tiene que ampliarse. Entonces, América o Norteamérica empieza a ajustar todo su modelo político y todas sus políticas a decirle a América, a Sudamérica, o ustedes me ayudan a mí o los hundo. Sí, entonces, ¿qué hizo Norteamérica, Latinoamérica? Dijo, uy, no, venga, colaboren. Y pues aparte de eso, pues digamos que Latinoamérica en los años 80 está saliendo unos procesos de dictadura, pues entonces para beneficiar el mandato norteamericano. Y así es que va a llegar la cuestión del neoliberalismo a nuestros países. Ahora miremos la realidad. Miremos México. Vamos a hablar tres casos específicos: México, Brasil y Colombia. El caso de México, el señor Salinas de Gortari es presidente entre el 88 y el 94. Dice que implementó un pacto de solidaridad económica. Póngale cuidado, solidaridad económica. Cuando usted escucha la palabra solidaridad económica, no es para todos, ¿listo? Solidaridad económica es para unos cuantos, ¿listo? Dice, basado en el control de precios y salarios, o que permitió disminuir la inflación. Además, aceleró y profundizó un amplio programa de privatizaciones estatales. Entonces, ¿qué buscaba entonces el neoliberalismo? Le dijo, privatice empresas. O sea, ¿para qué va a gastar plata en la empresa de energía de Bogotá? Privatice la que se la administre un privado, usted se quita esa y usted va a ganar un porcentaje. Privatice esto, privatice Telecom, privatice Ecopetrol, privatice la educación, privatice. ¿Y qué es la privatización? Que se lo va a administrar un fondo privado o un consorcio o un dueño, una persona que tenga el recurso económico suficiente, ¿sí? Eso lo hizo México, fue los primeros. Después sí, uy, no me echen los perros. Brasil, el señor Fernando Collor de Mello. Después del 90 al 92, ¿qué hizo también él? Mire, si se da cuenta, también en Brasil hicieron lo mismo, aranceles. Los aranceles son unos impuestos que se le paga, que cobran a los productos internacionales, ¿cierto? A los que van a llegar a Colombia, ¿cierto? Son los aranceles, un impuesto. ¿Listo? Permisos de importación y se inició mire, otros también, empresas públicas. O sea, esto no es solamente que Colombia privatizó y ya no, toda Latinoamérica se empezó a privatizar. Colombia. Aquí tenemos dos personajes importantes, el señor Virgilio Barco, que fue presidente del 86 al 90, pues ese señor fue, antes de subir a la presidencia de la República, pues el señor era un director para la región del Fondo Monetario Internacional. Entonces ya saben cuál es el interés del man. Entonces, como el señor era un dirigente del Fondo Monetario Internacional, se hizo elegir, claro, y él fue el que empezó a traer todo el proceso de ese neoliberalismo. Pero él lo trae, pero ¿quién lo ejecuta? El señor César Gaviria, que sale por ahí en televisión, y el padre de Simón Gaviria, un representante a la Cámara, que creo que es senador de la República de Colombia. ¿Qué hicieron ellos? Privatización, tercerización, mire, informalización. Eso es neoliberal. ¿Qué es la informalización? Pues hermano, el vendedor de la calle. Eso es informalización. Flexibilización. ¿De quiénes? De los trabajadores colombianos. Miren, la ley 50 de la reforma laboral de 1990, en la cual le quitaron horas, ¿cierto? Y de ahí también va a estar metido otro señor que hay que hablarlo bajito, que no se entere, ¿cierto? Ahí está metido el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está en esa época también como senador, a él le gusta esa cuestión del neoliberalismo,
¿cierto? Porque él tiene unos intereses ahí y dice, así, traigamos el neoliberalismo y cambiemos estas estructuras, ¿cierto? Entonces, la ley 50, ¿qué dice? Pues antiguamente, antes del 90, usted trabajaba 20 años y en 20 años usted se pensionaba. Es decir, si usted comenzaba a trabajar a los 20 años, a los 40 ya estaba pensionado. Si usted comenzaba a los 30, a los 50 ya estaba. ¿Cuál era el único requisito que había? 20 años, ¿cierto? ¿Qué hizo entonces la ley 50? No, quitar todo eso. Tenían una prima extra todos los trabajadores, quitémosela. Los sindicatos, desaparezcamos. El contrato indefinido, quitémoslo. ¿Qué es el contrato indefinido? Pues que usted lo contratara y para que lo echaran tenía que hacer una embarradota grandísima. Ahora que son término fijo, usted lo contratan por 10 meses, por 11 meses, por 6 meses. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues usted le pagan eso y sale con una platica nomás. El indefinido, pues si usted trabajó 20 años, pues usted le hacen todo el desembolso de los 20 años que trabajó. Usted sale con un dineral. ¿Y quién es el que pierde? ¿Quién es el que pierde? Pues el empleado, el empresario. Pues todo eso lo quitaron, ¿cierto? Mire, la ley laboral del 2002, qué bonito este 2002. Ley 789 del señor Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Mire, ley 617 del 2000. Entonces, todas esas leyes que empezaron a ver en Colombia con todos, empezaron a darle una dirección totalmente distinta porque empezaron a enriquecer a unos pocos. Entonces, ¿qué es la otra parte del neoliberalismo? Es la cooperación internacional. Entonces, como ya veíamos anteriormente, la cooperación internacional define que el país que se limita solo a defender sus intereses particulares se cierra económicamente, ¿cierto? O sea, el país que sea proteccionista. ¿El caso de quién? Venezuela. Mira a Venezuela cómo lo embargaron, cómo lo tienen de fregado, ¿cierto? Entonces, a él le cerraron las puertas y dijeron, usted no puede negociar con nadie más. Cuba también le hicieron lo mismo, ¿cierto? A nosotros también nos iban a hacer algo parecido, pero pues llegó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el 2000 y por eso cambiaron todo eso. Entonces, los países le dijeron, todo el mundo le dijo, o usted se abra a este mundo globalizado, porque somos todos en uno, o usted solito se queda y se encierra. Entonces, hay una cooperación internacional. ¿Y qué es la cooperación internacional? Pues hablamos de los tratados de libre comercio, el TLC. Ustedes son, digamos, muy jóvenes para conocer este proceso, sus padres sí lo conocieron. Y el Tratado de Libre Comercio definía que la apertura económica, es decir, que nuestros productos pueden irse a vender a otro país con unos costos más bajos, ¿cierto? Pero asimismo van a llegar otros productos acá a nuestro país. Es, por ejemplo, si sus padres me están escuchando o alguien de la edad también como el 30 para arriba, se va a entender que antes usted no encontraba unas zapatillas Adidas o una tienda Adidas acá en Colombia. Todo lo que traía lo traía del extranjero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos cerrados. Ahora que pues el mundo o Colombia se llenó de mercancía extranjera, entonces usted ahora consigue unas Adidas, unas Nike, ¿cierto? Antes las traían de Estados Unidos y era muy costoso, ¿sí? Los videojuegos, las consolas también llegaron acá, los televisores. Entonces todo eso hizo que nuestro país llegara con todos esos elementos. ¿Qué es bueno? Pues sí, en gran medida sí, porque también tenemos derecho también a ese tipo de tecnología. Pero ahí hay un problema con esos TLC, porque digamos contra Estados Unidos, ¿qué nos ofrece Estados Unidos? General Motors, ¿qué te digo yo? Otra cosa, cervezas, ¿cierto? Comida. ¿Nosotros qué ofrecemos para ellos? Aguacates, papa, cebolla. Entonces, mire la inequidad de procesos que tenemos. Mientras ellos nos traen tecnología de punta, nosotros les ofrecemos papa y verdura. Entonces, ahí es cuando llega entonces, cuando llega ahí entonces McDonald's a Colombia y toda la fila para ir a comer a McDonald's porque pues, es que McDonald's es muy rico. Sí, pero ¿qué? ¿Cierto? Entonces, los productos colombianos también empezaron a salir. Si usted se da cuenta, nosotros empezaron a llegar mucho producto a Colombia. ¿Qué sale allá? Entonces, usted encuentra en Estados Unidos, ¿qué encuentra? Juan Valdez, tinto. Cocorico. Encuentra, las maletas Toto, ¿cierto? Pero es que Toto ir a competir con otras multinacionales, pues es más complicado, ¿cierto? Pero pues está en Estados Unidos. No le va tan bien, pero pues está allá, ¿cierto? No es lo mismo que un norteamericano llegue o esté en Estados Unidos y vaya a decir, pues no me lo imagino, va a ser la voz de un norteamericano, ¿no? Gomelo. O sea, vamos a tomarnos un café a Juan Valdez. En Estados Unidos no.
Si acá sí, allá en Estados Unidos Juan Valdez dice, Juan Valdez, ¿qué es esa vaina? Sí, ellos toman Starbucks. Pero aquí sí vea el cambio porque la gente sí sale hasta tomándose fotos y todo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esa cuestión, ¿cierto? Entonces, por eso es que las empresas norteamericanas, extranjeras, tienen mucho más comercio aquí que lo que nosotros podemos producirles a ellos. Esos se llaman tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué fueron? Entonces, fueron unos acuerdos entre países, ¿sí? Entonces, yo comercializaba, por ejemplo, bueno, Colombia comercializaba luz con Ecuador. Entonces, vamos a hacer un tratado de libre comercio para yo venderle luz a Ecuador. Si ustedes no saben, nosotros le vendemos luz a Ecuador, a Panamá y a Venezuela, ¿sí? Luz, electricidad, ¿sí? Nosotros le vendemos a ellos. ¿Ellos qué tienen para darnos? Entonces dicen, no, nosotros tenemos, en el caso de Ecuador, tenemos, ¿qué tiene Ecuador? Bueno, tenemos papa. Listo, yo le cambio luz por papa. ¿Sí? Eso son los tratados de libre comercio. Entonces nosotros empezamos a tener unos productos de salida y unos productos de entrada. ¿Sí? A eso se le conoce como unos bloques económicos. ¿Sí? Los que están ahí en la pantalla son unos bloques económicos Colombia a los cuales pertenece. ¿Sí? Merconorte. ¿Sí? Eso no es una copa que ganó Millonarios en América ya en el 99, no. Merconorte es el mercado mercado comercial del norte o de los países del norte, es decir, Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador. Mercosur está por Chile, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Está la Unión Europea, ¿sí? Está el Pacto Andino, que Colombia también pertenece, con Bolivia, Perú, Ecuador, son los países que ellos comercializan también. Tienen unas prebendas, unas características económicas más fáciles. Y está el ALCA es el área de libre comercio de las Américas, en la cual todos los países latinoamericanos o de América pueden comercializar sus productos con unos impuestos mucho más bajos, ¿sí? Pero pues digamos que vuelve el tema otra vez. Es que usted no puede competir económicamente contra Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos puede ofrecer carros, puede ofrecer tecnología, infraestructura. Nosotros, los países latinoamericanos, ¿qué podemos obtener? Pues la mayoría somos agrícolas. La desventaja siempre va a ser descomunal, ¿cierto? Entonces, eso es el neoliberalismo. Entonces, se van a crear unos bloques económicos, ¿cierto? En cada una de las regiones para fortalecer y empezar a hacer unos entrelazamientos económicos entre países. ¿Qué es lo que busca? Que yo pueda vender mis productos con el vecino y el vecino pueda vender sus productos conmigo y ganamos los dos, ¿sí? Técnicamente, en teoría es eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la realidad? Pero pues es que si vamos a hablar del campesino de promedio, ¿cierto? El que tiene una hectárea y cultiva 3 bultos de papa, pues a él no lo va a beneficiar, ¿cierto? ¿A quién va a beneficiar todos estos productos? A las grandes empresas, porque el neoliberalismo habla de grandes empresas, que esto no lo dice la lectura, ¿sí? Pero el neoliberalismo está para grandes empresas, para el caso de Postobón, el caso de Bavaria, el caso del Grupo Éxito. Por eso es que usted Éxito lo encuentra en España y hay una parte que lo encuentra en Venezuela, ¿cierto? El Grupo Prisa, por ejemplo, los dueños de Caracol Radio, ¿cierto? Ese es un grupo español, pero está acá y compró en la cadena radial colombiana Caracol, ¿cierto? No la de televisión porque eran hermanos, pero se separaron, ¿cierto? Entonces, pero son ellos los que ganan. Mire, Movistar, Telefónica, claro, el de Internet con el cual estamos hablando ahorita, eso es una internacional de Carlos Slim, un señor mexicano que tiene la re plata, señores. El señor está, pero mire, guerra de billetes del señor, ¿sí? Y él qué hace, pues él, con toda esta unión, ¿cierto? Él fue el más beneficiado porque pudo adquirir todos sus servicios en todos los países a menor costo. Pues, en síntesis, esto es lo que estábamos hablando, lo que entienden ustedes por neoliberalismo. Listo, a ver si va a poner mi cámara. ¿Me ven? Ahora sí. Entonces, en todo esto es lo que es el neoliberalismo que básicamente empezó en el año 1990 y vamos en el 2020. Eso es lo que maneja nuestro país. Eso lo tiene aquí Colombia fundamentado y vuelvo y les digo, solamente para algunos pocos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que esos pocos, ¿cierto? Nos van a dar mucho más duro. Por eso la caricatura que yo les puse la vez pasada en la lectura anterior, ¿cierto? Hablaba de eso. Los bancos, las grandes corporaciones, ¿cierto?
buscan minimizar los gastos, ¿cierto? Darle al empleado colombiano lo mínimo para ellos que tener mayor capacidad, mayor ganancia. Eso es la